Yo creo que la mayoría de personas no logran la libertad financiera porque para mí no entienden la ecuación básica de las finanzas. Hola, soy Camilo Mondragón, tu host en este podcast, donde aprenderás herramientas, técnicas e historias para saber cómo invertir y cómo evitar errores que nuestros invitados como grandes inversionistas han cometido. Hablaremos de las inversiones del futuro y cómo hay nuevas industrias que pueden dar grandes saltos en tus inversiones. Bienvenido a Mentes Inversionistas. Te voy a contar un poco más de mi historia y bueno, de por qué el 90% de las personas nunca llega a lograr la libertad financiera. Lo primero, pues recapitulando, si no te viste el capítulo anterior para que así lo veas, porque te conté uno de los mayores errores que cometí al ingresar a los mercados financieros. Invertí más o menos, perdí más o menos $3,000 en cuestión de 3 días y bueno, tuve un montón de aprendizajes que fui superando y eso también ha hecho que tenga el éxito financiero al que he llegado hoy en día. Bueno, manejar grandes cuentas de capitales, grandes cuentas de trading y bueno, un portafolio de inversión de más de $500,000. Pero quiero que nos remontemos un poco más a la historia porque luego de eso, pues también te conté que decidí, a pesar de haber perdido en ese momento algo que para mí era mucho dinero, saber cómo yo iba a aprender de las finanzas y bueno, que este mundo financiero, a pesar de que había perdido, creía que tenía grandes oportunidades y bueno, el tiempo me fue demostrando que así era. También me interesé por el mundo del emprendimiento y ahí fue cuando comencé a ver por qué la mayoría de personas nunca lograba esa libertad financiera. Cuando yo estaba en la universidad, bueno, desde el colegio obviamente, comencé como todo buen emprendedor a vender dulces, gomas, etc. Lo que me encontraba por ahí y porque, pues como te conté, mi familia era de clase media y pues no me faltaba nada en la casa, pero tampoco tenía para darme muchos lujos. Entonces yo quería salir, digamos, con mi novia, hacer un viaje o cualquiera de estas cosas, por las que necesitaba un gasto extra, una fiesta, lo que sea, pues me tocaba a mí. Entonces lo que yo comencé a pensar era, bueno, tengo que ver cómo comenzar a generar fuentes extra de ingresos. Y esto obviamente me cambió el chip desde muy pequeño, sobre todo porque mi papá me inculcó a leer el primer libro, digamos, que me cambió a mí el chip un poco, y era Padre Rico, Padre Pobre. En este caso, digamos, mi padre pues no era ni el rico ni el pobre, pero en el caso, digamos, de Robert Kiyosaki, él estaba más hacia el lado de padre pobre por el hecho de que siempre había sido empleado y siempre pues había tenido que estar trabajando para pagar las cosas. No voy a decir que él tenía un mal puesto, tenía un buen puesto, pero no tenía esa mentalidad de crear activos, de crear fuentes de ingresos y de comenzar a construir esa libertad financiera. Entonces, básicamente siempre estuvo trabajando y bueno, comenzó y terminó consiguiendo muy buenos puestos, pero asimismo siempre pensaba en las vacas flacas. ¿Y qué crees que pasa cuando uno piensa en las vacas flacas? Pues las vacas flacas terminan llegando. Entonces mi papá me decía, hijo, está bien que estudies, pero siempre piensa en cómo no depender solamente de un empleo. Muchos padres lo que dice, o bueno, muchos papás lo que dicen es como, sigue tu camino o sigue mis pasos y verás que te va a ir bien. De pronto ellos tuvieron un buen puesto, le enseñaron a las personas o a sus hijos que el camino era estudiar la universidad, luego consiga un empleo, luego un ascenso, luego cásese, tenga hijos y bueno, ya sabemos cómo es el protocolo, que creo que ya la mayoría de personas están saliéndose un poco de él y cada vez están pensando en más posibilidades. De hecho, si tú estás escuchando esto, es porque ya estás pensando en, bueno, cómo puedo comenzar a invertir o cómo puedo escalar mis inversiones o cuáles son las nuevas oportunidades de inversión que te voy a ir revelando a lo largo de este podcast. Así que no te has suscrito, recuerda suscribirte y bueno, dejar una calificación 5 estrellas si te gusta, obviamente, para que el podcast pues le comience a llegar a más personas. Entonces, bueno, acá, como te conté, el tema del emprendimiento. Entonces yo siempre me propuse pues conseguir diferentes fuentes de ingreso. Cuando estaba en la universidad también me acuerdo que tuve un negocio, digamos, bueno, de comida, prácticamente sándwiches, este tipo de cosas, que era un negocio pequeño, la verdad no era un negocio sino algo para conseguir para el diario. Posteriormente, bueno, hice un negocio, digamos, relacionado con ropa. Fui a Panamá, Estados Unidos, traía ropa, la vendía, que eso hacen muchas personas como emprendedores. Eso más bien se llama como el rebusque, porque en realidad no es un emprendimiento como tal, sino es como cómo conseguir algo extra de ingreso. Escalar ese tipo de negocios a una empresa es extremadamente difícil, pero pues me servía para estas cosas, no tener que pedirle dinero prestado a mi papá ni a mi mamá y sí poderme pagar alguno que otro viaje, salidas, digamos, restaurantes, comida y bueno,
también ver, digamos, cómo ayudaba de esta forma en la casa. Y bueno, me acuerdo muy bien que nosotros vendimos unas especies de bufandas, no sé si ustedes se acuerdan, esas bufandas de colores, eso fue muy famoso en Bogotá, pues obviamente por el frío, si estás escuchando esto en Medellín, en otra parte no, pero aquí va la cuestión, y es que nos enfocamos en un nicho, algo que estaba en tendencia, en moda, y básicamente me volví distribuidor de estas bufanditas de todas las principales universidades de Bogotá. Yo iba, compraba, yo estudiaba en la Universidad del Rosario, que es una universidad que queda en el centro de Bogotá, Colombia, para los que están escuchando afuera. Y bueno, el centro es donde se conseguían todas las cosas a precios muy bajos, y pues al principio yo compraba pocas, las vendía a algunos compañeros en la universidad, y a medida que fui comprando más, fui conociendo cómo funcionaba la cadena de suministros, hasta que llegué a los productores iniciales. Entonces los productores era una empresa gigante que fabricaba, digamos, casi que para todo el centro, pero yo ya estaba manejando un volumen que era interesante para ellos, y les podía comprar semanalmente 50, 100 de estos cuellitos de bufanda. Y aquí pues yo qué hice, dije, bueno, tengo que conseguir también vender al por mayor. Entonces busqué distribuidores en las diferentes universidades y les vendía a ellos. Así el negocio creció y creció y creció. Con esto, como por hacerte una idea, yo compraba un precio y mi margen era de alrededor del 80%. Eso quiere decir que si, o sea, pues para que hacerlo contexto general, haz de cuenta que si me costaba $2 el cuellito, pues yo lo vendía en $10. Es decir, que el margen era grande. Y bueno, para los que lo revendían, yo se los dejaba como en unos $6, $7 dependiendo del volumen, y ellos se ganaban un poco más. A veces hasta los vendían más costosos. Pero entonces aquí lo que me di cuenta era que habían grandes oportunidades, que el dinero básicamente era un intercambio de manos, y que yo podía conseguir una fuente extra de ingresos de la cual no dependiera todo mi tiempo. Aquí me di cuenta de un factor fundamental, y es por el que la mayoría de personas no logran la libertad financiera, y es el apalancamiento. El término apalancarte quiere decir apoyarte en otra cosa o en otra persona o en el dinero, digamos, de alguien más. Es eso, es apalancarte. Y aquí yo me apalancaba, digamos, también del tiempo de otras personas, porque entonces yo compraba a un precio y otras personas estaban revendiendo por mí. Si yo lo hiciera solo, no hubiera alcanzado a llegar a los volúmenes que llegué en este momento. Entonces aquí me di cuenta, digamos, de qué es lo que hace un empresario: se apalanca del tiempo de otras personas. En el tema de finanzas, pues también para los negocios, tú a veces no tienes todo el dinero para un negocio, pero puedes apalancarte en el dinero de otras personas. De hecho, ahorita está muy de moda el tema de inversiones colaborativas, crowdfunding, también, digamos, tokenización de activos inmobiliarios, que te iré contando a lo largo del podcast de qué se trata. Nosotros ahorita estamos en una startup que en este momento pues logramos ya una evaluación de $1 millón. Estamos haciendo los primeros proyectos. A día de hoy pues tenemos 70 inversionistas y está creciendo, y es básicamente democratizar el acceso a las finanzas, que las personas puedan ir invirtiendo y no tengas que tener millones para invertir en un apartamento, en una casa, en un proyecto, sino que desde $1.500.000 o bueno, $100, $1.000 puedas invertir aquí. Entonces eso es apalancarse del dinero de otras personas, porque ya no tienes que ir a pedirle al banco, que al final te va a cobrar un montón de intereses, sino que te puedes apalancar con una inversión colectiva. Pero bueno, aquí va, digamos, la revelación, y es: yo creo que la mayoría de personas no logran la libertad financiera porque, para mí, no entienden la ecuación básica de las finanzas. ¿Cómo es la ecuación básica de las finanzas que todo el mundo conoce? Es, digamos, ingresos es igual a gastos menos ahorro. ¿Listo? Eso es básicamente. La gente, digamos, tiene su ingreso, recibe X cantidad de dinero, va a sus gastos, y si le queda, ahorra. Si no le queda, pues de malas. Y para mí debería ser más bien, el ahorro debe ser igual a ingresos menos gastos. Primero yo defino cuánto voy a ahorrar, y luego si veo cuánto me queda. Bueno, o ingresos igual. Y acá va lo importante, y es lo que la mayoría de personas no hace, y por eso no logran esa libertad financiera. Con ahorrar no es suficiente. Ahorro tiene que ser igual a inversión. Y en ese momento, cuando tú entiendes que ese dinero que ahorras, si lo vas invirtiendo y vas generando un interés compuesto, es cuando se puede volver un patrimonio que puede ir creciendo en el tiempo y que te va a generar una rentabilidad sin que tú estés trabajando. Entonces, en este libro de Robert Kiyosaki, pues básicamente decía que el dinero trabaje para ti. Eso es saber invertir. Y por eso la mayoría de personas pues no logran libertad financiera, porque ¿qué crees? La mayoría de las personas, digamos, tienen un buen empleo y se tienen cierta cantidad de ingresos. Y cuando el ingreso sube, ¿qué es lo que hacen ellos? Simplemente aumentan el gasto. Entonces, mejor estilo de vida. ¿Y crees que queda mucho para ahorrar y eso? La mayoría de veces no. O hay veces ahorran, pero no lo hacen pensando en crear activos. Entonces terminan creando es más deuda, o más, en este caso, más pasivos. Ejemplo, lo que hace el común de las personas. Tiene unos ahorros, va y paga la cuota inicial de un apartamento, y luego, digamos, saca el resto prestado y va a pagar unos intereses altísimos, y ese apartamento lo va a pagar por 15 años.
Y ahí quedan inmersos en lo que Robert Kiyosaki llama la carrera de la rata. Entonces, esa es una de los caminos que no hay que tomar. Entonces, no digo que esté mal comprar vivienda. Sí digo que está mal, o para mí, digamos personalmente, igual si tú me estás escuchando y piensas otra cosa, está mal comprar vivienda para vivir. Porque muchas veces el lugar donde tú quieres vivir no es la mejor opción de inversión. Y un inversor inteligente, si quiere, digamos, que las rentas paguen su vivienda, lo que hace es que, ejemplo, tú quieres comprar un apartamento que cuesta $200,000 o 800 millones de pesos, o bueno, cualquier sea el monto. Tú lo que haces es que en vez de comprar ese apartamento en esa zona más lujosa o en esa zona, digamos, que puedes permitirte, o el apartamento que a ti te encanta y de pronto ese apartamento no tiene la mejor valorización en la zona. Entonces, tú lo que vas y haces es que ves dónde hay proyectos con mayor potencial de valorización y que el porcentaje de renta sea más alto, y ahí sí vas a invertir ese dinero. Y pues creo que eso es uno de los pasos fundamentales, y es que de verdad tú seas consciente de que tienes que comenzar a no solamente ahorrar, sino a invertir esos ahorros. Cuando tú te vuelves un inversor constante, vas a ver cómo tu cartera se amplía de forma rápida, y también vas a ver cómo comienzas a ver cada vez mejores oportunidades, porque pues va llenando tu cabeza de conocimiento. Entonces, esa es una de las principales razones por las que creo que las personas no logran la libertad financiera. Primero, no organizan sus finanzas. Segundo, no entienden la ecuación financiera cómo debería funcionar. Es decir, primero tienes que ahorrar, invertir, y luego sí, con lo que te quedas, gasta. Y mira, esto también es algo muy importante, y es que el tema de generar buenos hábitos de dinero no tiene que ver con cuánto dinero ganas. Tiene que ver con cómo administras lo que ganas, sin importar si sea poco o mucho. Así que ponte en la tarea, mira tus finanzas. Si para ti la primera opción es recortar gastos, pues mira esa opción. El foco tiene que estar en cómo generar más ingresos. A nadie le gusta vivir con lo menos posible. Yo sé que eso sí lo vas a leer en todos los libros, y es como, bueno, gasta tanto por ciento, ahorra tanto por ciento, invierte tanto por ciento, y eso está bien. Y también te van a decir, bueno, elimina los gastos hormiga, pero ¿a quién le gusta andar por ahí sin decir no me puedo tomar un café? Claro está que para muchos esto es necesario al principio, pero es la cuestión de cómo cambiar el chip y la mentalidad. Piensa siempre en cómo generar más, y no cómo disminuir, digamos, lo poco que estás generando, o bueno, lo que estás generando, sea cual sea la cantidad. Así que espero que te haya llevado a esto. Pues te voy a contar un poco más de cómo fue mi avance. Ya cuando estaba terminando la universidad, trabajé para una de las plataformas financieras más grandes a nivel mundial, que se llama Bloomberg. Luego pasé por el Ministerio de Hacienda en Colombia, y posteriormente entré a la banca. Y bueno, después comenzó mi carrera como emprendedor, donde ya me enfoqué mucho en el tema de mercados financieros, el mercado de cripto también. Y bueno, actualmente pues soy fundador de 3 empresas, pero no quiero adelantarte mucho. Voy a ir contándote paso a paso. Espero que te haya gustado este podcast. Si te gustó, ya sabes, suscríbete, deja, digamos, una calificación, 5 estrellas si te encantó. Pero bueno, espero que te haya gustado, y la idea es siempre traer invitados y bueno, ir contándote esta historia a medida que pasa el tiempo. Espero que te sirva el aprendizaje que yo he tenido para que tú también lo apliques. Moraleja, siempre piensa en cómo generar nuevas fuentes de ingreso. Al principio está bien recortar gastos, pero a nadie le gusta vivir en austeridad. Un saludo y bueno, nos vemos en el próximo podcast.